La inteligencia artificial ya hace parte de nuestras vidas. Peligrosamente cada vez más está condicionando buena parte de nuestras vidas y peligrosamente está desplazando muchas actividades que hoy cumple el ser humano. Esto, que hoy es una realidad, alguna vez fue un sueño, producto de la imaginación. Pero esos visionarios nunca pensaron que todo lo que tenían en su mente se convirtiera hoy precisamente en esa realidad. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hoy cuando uno habla de inteligencia artificial, algo que era casi que de ciencia ficción hace unos años, y usted nos va a decir más adelante, hoy en Memorias del Mundo, desde hace cuánto el hombre habla de inteligencia artificial. Pero cuando hoy uno habla de inteligencia artificial, pues prácticamente se volvió algo de la vida cotidiana. No sé si estoy en lo correcto y usted me corregirá. La inteligencia artificial hace cosas que al humano le parecen dispendiosas, aburridas, pero el problema es que, entiendo, la inteligencia artificial está suplantando al hombre en muchas cosas que tienen que ver con el raciocinio, con la lógica, con el pensar, errar y corregir. ¿Eso es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, según la IBM, que es de los pioneros en estos temas, es cuando una máquina es capaz de tomar una decisión de manera autónoma. Es decir, no porque yo le dé una programación, si tal cosa váyase a A, B, C, y si C, entonces tal, sino de manera autónoma escoger el camino, los circuitos por los que se va a ir para responder a la pregunta o el problema que le están planteando. Esa autonomía en el camino que va a recorrer y en las decisiones y el resultado final es lo que hacen la inteligencia artificial. Sí, el tema es que hoy estaba viendo un artículo en el New York Times la semana pasada, no, del Washington Post, que comentamos usted y yo, comentémoslo con nuestros oyentes y televidentes de Memorias del Mundo. La cantidad de empleos que hoy se están perdiendo en Estados Unidos, en Europa, por cuenta de actividades que hoy realiza la inteligencia artificial y que antes realizaban humanos. E incluso hicieron un listado de las profesiones que ya son motivo o están en vías de extinción por cuenta de la inteligencia artificial. Muchas de esas, son. Y son dos tipos de empleos los que por ahora, porque esto va a cambiar, yo creo que en 10 años la lista va a ser eterna, pero por ahora dice que son dos tipos de empleos. Uno, el de acciones repetitivas. Por ejemplo, cambiar una llanta, los mecánicos, muchos de los temas de ingeniería, de construcción, de cómo construir una casa, construir el martillo, todo. Se pueden usar robots. Pero también está el tema que va a afectar, y esta es la segunda área, a lo que se llama la generación Z. La generación Z es la que está saliendo a buscar trabajo por primera vez hoy. Sí. Y es que esos trabajos, a ese nivel de entrada, son trabajos que la inteligencia artificial puede realizar muy fácilmente. ¿Quién trabaja en un call center, por ejemplo? Ya ahora son robots. Exacto, un call center, un banco, muchos de esos son robots. Hay una salvedad, algo que salva estos trabajos de alguna manera. Sí. Todo tiene dos caras, toda moneda tiene dos caras. Y si bien el WEF, el Fondo Económico Mundial, el que se reúne en Davos una vez al año, Sí. dice que para el 2030, Juan Roberto, esos son 3 años, para Ahorita. el 2030 se van a perder 92 millones de trabajos a la inteligencia artificial. Mire, hay puertos, los principales puertos del mundo, hoy los contenedores los organizan robots y las centrales están a miles de kilómetros de donde quedan los puertos. Y eso es inteligencia artificial, por poner un solo ejemplo. El otro... en China los aviones también los están cargando, los aviones de carga son robots. Claro, vehículos que se manejan solos, que ya usted lo programa y lo llevan. Lo que este gran pensador Harari decía hace unos años va a pasar, ya está pasando. Y eso nos pone unos retos enormes. ¿Qué retos le impone a la humanidad que máquinas piensen por el ser humano? Son 3 retos, dicen. El primero, ¿quién va a gobernar? ¿Cómo se van a regular? ¿Quién va a poner leyes a estas máquinas? Los seres humanos nos manejamos por leyes. No matar, no robar. ¿Quién le va a poner las reglas y qué reglas se le van a poner a estos robots que tienen inteligencia artificial? Segundo,
los carros que se manejan solos. Entonces tienen sensores, ven una persona que está cruzando la calle y si bien no están programados para frenar en el número 20 de la calle X, frenan. Pero si no frenaran, ¿quién asume la culpa y la responsabilidad de los actos de estas máquinas? Eso es el segundo punto. Eso lo plantea Harari en un dilema ético y moral de la IA, porque él dice en uno de sus libros, tal vez en 21 lecciones del siglo XXI, que esa metadata que maneja la inteligencia artificial pues va a romper barreras éticas, porque el robot que va manejando ese carro, si ve a dos personas que se le atraviesan y son de edad, dice, pues yo proceso en cuestión de segundos y el seguro me paga más barato atropellarlos que frenar. Además puedo procesar también cuántos años les quedan de vida y qué realmente Por es lo todo que eso, están perdiendo. claro. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Y lo tercero importante es la privacidad. ¿Hasta dónde esto va a invadir la privacidad de la gente? Los bancos, las cuentas bancarias, los contactos que tiene, los libros que baja o no y lee por Kindle. Toda su vida está invadida ahora por inteligencia artificial. Una de las reflexiones más importantes venía de la ciencia ficción. Hace unos años uno veía una película que se llamaba Terminator, por mencionar una de tantas, que los robots terminan dominando a la Tierra. Uno decía, no, berraca la ciencia ficción. Pero ahí la frase más repetida, que es la que hoy se repite con la IA, Teresita, y quiero su opinión, su experticia, su luz, es que la IA hace que un robot aprenda de sus errores. Sí, que no repita. El ser humano le cuesta a veces aprender de sus errores y no repetirlos. Nos cuesta a los seres humanos. La inteligencia artificial, estas máquinas que pueden tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, yo voy por el camino A, se me cruzan los dos personajes de edad y yo tomo una decisión y freno o no freno. Y después me dicen, la decisión debió haber sido otra por tal y tal información adicional. La próxima vez ya no se equivoca y toma la otra decisión. Es decir, va recibiendo información a medida que toma decisiones para cambiar esa decisión en el futuro. Hay un tema complejo, bueno, sería casi para otro episodio, es el mal manejo de ese tipo de avances. Y uno de ellos es en la política, en el manejo de las redes sociales. Claro, manejar. Una cosa son los algoritmos, pero otra es la inteligencia artificial. Es decir, esa decisión autónoma. Si yo... Los deepfake. Sí, exacto. Si yo meto información falsa, estoy afectando el resultado de quienes se basan en procesos diseñados con inteligencia artificial para tomar sus decisiones. Ahora sí, Teresita, devolvámonos en la historia. ¿Desde hace cuánto el hombre habla de eso, de máquinas que piensan por él? Desde hace siglos de siglos. Los griegos tenían un mito, y acá estoy hablando de un mito. ¿Tan allá? Claro. Ellos decían que la isla de Creta, que era la isla militar, la isla más poderosa que tenía para su ejército, había que vigilarla. Cuenta la leyenda, los mitos, se llama el mito de Talos. ¿Talos qué era? Un autómata. Un autómata es un personaje construido en ese momento con madera, a veces con barro, pero con engranajes mecánicos por dentro que le permitiera mover los brazos, mover los pies. Cuentan que construyeron un gigante autómata que le daba la vuelta a la isla en un barco 3 veces al día para defenderla y espantar a los enemigos. Eso puede ser el primer robot. Y es que el hombre está fascinado con los robots. Sí. Desde el inicio de la humanidad hemos inventado la manera de que con engranajes, ruedas, fichas, en madera, hacer que las cosas giren y se muevan sin que el hombre las empuje. En esta historia, Teresita, aparte de los griegos, ¿quiénes más han soñado, imaginado, pensado a lo largo de nuestra historia, de la historia del hombre, en máquinas que reemplacen al hombre? Pues yo no sé si en terminar diciendo que nos reemplace hasta pensando, pero esta obsesión del hombre, ¿cómo siguió? Que nos reemplace pensando. Es que el ser humano empezó a crear robots y máquinas artificiales, autómatas, para que le reemplacen tareas mecánicas, movimientos mecánicos, mover un brazo, clavar un clavo, ese tipo de movimientos. Hoy en día estamos pensando en máquinas que, valga la redundancia, piensen por nosotros. Pero volviendo a lo que siguió después de los griegos, uno tiene la idea de Da Vinci, pero antes de Da Vinci hubo un turco. Porque es que recordemos que los turcos, los otomanes, se fueron llevando todo eso que tenían en Bagdad, ese conocimiento matemático que era muy grande, y hacia el siglo XII, un turco que se llamaba Al-Jizara creó el primer robot, movía los brazos. ¿Cómo? Con engranajes
y matemáticas y geometría, un artífice de madera que movía los brazos para arriba y para abajo. No caminaba, pero movía los brazos. ¿Y no pensaban que eso era brujería en esa época? No. No los turcos. Otros pero sí. ya para la época de Da Vinci, 2 Sí. siglos después, para el siglo XVI, sí estaban como más asustados y tomándose la cosa con más tranquilidad y más calma. Da Vinci escondió muchos de sus dibujos, pero creó un caballero mecánico que movía los brazos, caminaba y abría y cerraba la boca. No hablaba, pero la abría y la cerraba. Como esos juguetes viejos Sí. que se movían. Articulados. Sí. Articulados. Luego en el siglo XVII hubo un francés, Jacques de Vaucanson, que creó un pato. No un ser humano, un pato. Que movía las alas y comía. Y abría y cerraba el pico. Entonces, siempre ha habido esa obsesión, pero ya la inteligencia artificial y los grandes robots nacen en el siglo XX. Y ahí en ese siglo XX empieza lo que es la automatización de muchas labores. Y a uno se le viene a la mente una de las primeras empresas símbolo, IBM. Que es la que tiene la definición de inteligencia artificial más adelantada y más avanzada. Sí. Y trabajaron mucho en cómo hacer que una máquina no solo me reemplace en los movimientos mecánicos, piense por mí. Claro, procese datos. Resuelva problemas. Eso, esa yo creo que es la clave. En esa carrera, en otro episodio hablábamos de la carrera espacial, esa carrera por la automatización, por el procesamiento de datos, ¿a qué nos llevó? ¿Quiénes fueron los grandes rivales? ¿Cómo empezó esa industria? Esa industria empieza realmente con la Segunda Guerra. Todo lo que era criptografía. ¿Cómo voy a entender yo los mensajes secretos del enemigo? Encriptados. Encriptados. Entonces yo quería que la máquina literalmente pensara como el enemigo. Que si yo le daba la información de A a Z en un alfabeto, la máquina dijera sí, pero es que para usted, porque usted creció en este colegio en Inglaterra, piensa de esta manera, esta palabra quiere decir esto. Pero si yo estoy en Alemania y estoy pensando en otra cosa y estoy pensando en cómo desviar la atención, esa palabra a lo mejor puede significar otra cosa. Y empezaron a jugar con eso de cómo entendemos al otro, al enemigo, para empezar a hablar de inteligencia artificial. Y ahí hay una historia fascinante de un señor inglés, Juan Roberto. A ver. Que se llama Alan Turing. Él lideró el proyecto Enigma, que en el fondo desencriptó toda la comunicación secreta de Alemania. ¿Británico? Británico. Brillante, matemático. Brillante. En el año 50, para ser exacta, se inventó un test porque dijo ya las máquinas están empezando a pensar y a hacer los procesos como si fueran el otro. Entonces inventó un test que todavía se usa, que se llama el Turing Test, para saber si una máquina tiene o no inteligencia artificial. Y es que hay una persona, un ser humano, que está hablando con 2 voces. Sí. Y hace todo tipo de preguntas. Y al final dice, la voz A es humana y la voz B no. O la voz B es humana, o las 2 son humanas, o las 2 son falsas. Y ahí, si a una de las máquinas le dice que es humano, pues tiene inteligencia artificial, según las preguntas que hizo. ¿Se acuerda de alguna pregunta? Son preguntas que no hay información en las redes, en el computador, en el algoritmo. Como por ejemplo, si hoy está lloviendo, ¿usted qué quiere hacer hoy? Y resulta que hoy no está lloviendo, la máquina se puede bloquear. O, ¿cuál es su actividad favorita cuando usted está en el sol? Y resulta que y la persona contesta, o la máquina, la playa y el mar. Y estamos hablando de que nunca han ido al mar o la playa. ¿Y entonces? De que no tiene esa información. Entonces, si no se le ha metido información sobre playas, mares, juegos, y me está hablando de eso, es porque de alguna manera llegó. O es el ser humano. Está pensando por su propia cuenta. Sí. Y es la famosa inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué pasa con el señor y con ese test? ¿En qué terminó? Ese test se sigue usando. Las preguntas son mucho más evolucionadas hoy. Claro. Preguntas que realmente... Es que hoy es muy difícil algo que uno no tenga la respuesta en las redes. Sí, sin duda. Entonces tienen que ser preguntas muy, muy sofisticadas. Como, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Cuál es su primera memoria que tiene? Entonces, dependiendo si le dan una memoria de los 3, 5, 7, una memoria de alguien de los 3 años, seguramente es inteligencia artificial. Claro. Porque son muy pocas las personas que se acuerden de eso. Pero ese señor siguió, matemático brillante, y hay una historia dramática. Era homosexual y fue acosado en los años 50 en Inglaterra al punto que se suicidó. Se suicidó en el año 52 comiéndose una manzana con cianuro y mordió la manzana y pues se murió.
A Steve Jobs, creador de Apple, le gustaba tanto este señor, lo admiraba tanto en todos sus procesos. No me diga que la manzanita es en honor bueno, a Turing. El nombre, bueno, no le puedo creer. Es en honor a este matemático. Pues el nombre y el logo. Sí, porque era un señor brillante. Nos dio las primeras guías para discernir inteligencia artificial. ¿Usted qué se acuerda cuando tenía 3 años? La persona, el humano, seguramente va a decir, uy, no. El otro va a pensar qué estaba haciendo un ser humano cuando tenía 3 años y contestar. Increíble. Teresita, ¿a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Decíamos que hay muchos trabajos que van a cambiar, pero hay un lado positivo de eso. Y es que dice también el estudio del Foro Económico Mundial que se pueden crear hasta 170 nuevas funciones dentro de los trabajos, nuevas oportunidades de hacer algo que tienen que ver con algo que la inteligencia artificial, por lo menos de aquí al 2030, 3 años, sí, no se cree que pueda hacer. ¿Qué es? La primera, por ejemplo, los trabajos que necesitan cercanía física. Una persona que necesita un cuidado permanente. Ese trabajo, esa simpatía humana no se puede cambiar todavía. Todavía, es la palabra clave. Los trabajos que exijan un juicio humano. Sí. Los jueces, los abogados muchas veces toman decisiones sí basadas en las leyes, pero también basadas en las circunstancias de la persona. Y también con una enorme inclinación a la subjetividad. Pues porque es un humano el que la toma la decisión. Claro. Y la experiencia es lo tercero. Una cosa es que la máquina diga en esta situación hay que operar al paciente. La experiencia puede decir esperemos 2 meses porque si bien hay que operar, hay otros temas que hay que mirar antes. Yo soy un poquito más escéptico, Teresita. Es que ya 3 años. Estaba pensando, pero he visto robots que atienden en la casa, que trotan, que pelean, que espantan aves en las cercanías a los aeropuertos. Yo no sé, yo veo el futuro bastante incierto. No soy pesimista, pero yo creo que lo de la inteligencia artificial casi que es ilimitado. Es ilimitado. ¿Hasta dónde queremos nosotros dejarla llegar? Muy bien, Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.